Bueno, como les mencioné, en la clase de hoy vamos a ver todo lo que es meteorología, que es un tema que ustedes tendrán más adelante, seguramente. Pero bueno, yo acá no me voy a meter en cuestiones tan técnicas, tan específicas de meteorología, sí vamos a mencionar algunos tipos de reportes meteorológicos que hay en el ámbito aeronáutico y demás, pero vamos a conocer distintos estados del clima, algunos estados opuestos, contradicciones, etcétera, y los nomencladores que existen en el ámbito aeronáutico para categorizar los distintos climas que podemos llegar a tener. Van a ver que hay un chart, ¿no? un cuadrito, donde cada digamos, clase meteorológica tiene un código de 2 letras, en algunos casos puede ser de 3 letras, que es un código internacional, básicamente, para hacer referencia a las situaciones climatológicas que existen en el ámbito aeronáutico. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Tenemos, por un lado, tenemos the weather, que es el clima, meteorology, meteorología, que es el estudio del clima, and the forecast, que es el pronóstico. Veamos por qué es importante el pronóstico del clima para el ámbito aeronáutico. Weather forecasting for aviation. Pronóstico del clima para la aviación. When you go outside and look up to the sky, you might see clear sunny skies. Cuando vas hacia afuera y miras hacia arriba en el cielo, puede que veas un cielo soleado despejado. You might see rain clouds forming. Puede que veas que haya nubes que están formando. Or you might see a Boeing 787 Dreamliner cruising serenely through the atmosphere. O puede que veas un Boeing 787 Dreamliner navegando serenamente a través de la atmósfera. The pilot of this aircraft may have just taken off, he may be landing, or he may be mid-flight. El piloto de esta aeronave puede que recién haya despegado, o que esté aterrizando, o que esté a mitad de vuelo. But wherever he is on the path to his destination, there is one question he had to ask before boarding his plane. What is the weather forecast today? For today. Pero sea cual sea el camino de su destino, hay una pregunta que él se tuvo que haber hecho antes de haber abordado el avión. Y es, ¿cuál es el pronóstico del clima para hoy? We all look to weather forecast to prepare for the day. Knowing what to wear or whether or not to bring an umbrella can make a big difference in how our day goes. Todos miramos el pronóstico del clima para prepararnos para el día. Saber qué nos vamos a poner o no, o si tenemos que llevar o no un paraguas, puede hacer una gran diferencia en cómo va a ser nuestro día. However, weather forecasts in aviation are much more complex. Sin embargo, los pronósticos del clima en aviación son mucho más complejos. Weather forecasting plays a vital role in the safety and security of pilots and their passengers, as well as the economic viability of the aviation industry. El pronóstico del clima juega un rol vital en la seguridad de los pilotos y sus pasajeros, al igual que en la viabilidad económica de la industria aeronáutica. ¿Por qué es esto? Porque dependiendo de, que esto vamos a ver cuando tengamos la parte de combustible. Dependiendo de la climatología, como les decía, dependiendo de la climatología, va a depender las rutas que tomemos
y el esfuerzo o no que tenga que hacer el avión. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso para calcular la cantidad de combustible también. Porque no sé, si yo ya sé que a tal altura me puedo encontrar con tal problema climatológico, hay altas posibilidades de que tenga que cambiar de ruta de vuelo, tenga que cambiar de altitud, y eso va a implicar un esfuerzo extra por parte del avión, lo cual va a tener un consumo extra también. O no sé, si yo sé que el avión va a llegar a un destino cuya climatología es adversa, hay altas posibilidades de que tenga que o desviarme, no sé, de la ruta o tener que aterrizar en otro aeropuerto o tener que quedarme haciendo un stack en el aire, dando vueltas hasta que me autoricen a aterrizar. Y eso también consume combustible. Entonces, el tema del clima no, y obviamente en el medio de las turbulencias y todas esas cosas que uno tiene que prepararse para, ¿no? Para informar también a la tripulación en los briefings y toda la historia. Eso de las turbulencias es algo súper habitual, o sea, es el menor de los problemas en realidad. Pero bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas al tanto justamente por la cuestión de preparación de la aeronave. ¿Mm? No es lo mismo salir de Buenos Aires, por ejemplo, en verano, un diciembre de Buenos Aires a Nueva York, que llegas a Nueva York y tenés nieve, por ejemplo, y no sabés si está cerrado o no el JF Kennedy y La Guardia y te tienen que desviar a otro aeropuerto, el que está en Jersey, por ejemplo, o la inversa. Y eso también implica un costo económico en el avión. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en la climatología. Tipos de observaciones que tenemos en meteorología aeronáutica. Weather observations. All weather forecasting, including forecasting for aviation, begins with observation. Todo el pronóstico del clima, incluyendo los pronósticos para aviación, comienzan con la observación. Weather observations are of the surface, of the upper air, and through radar. Las observaciones meteorológicas son a nivel de la superficie, a nivel del aire y también a través de los radares. El primer nivel es el Surface Observations. Give local weather conditions at the ground level and are most useful for airport and runway conditions. Las observaciones a nivel de la superficie nos van a dar las condiciones meteorológicas locales a nivel de la tierra, del suelo, y son las más útiles para el aeropuerto y las condiciones de la pista. Varias cosas a tener en cuenta. A nivel de tierra, cuando uno está en un aeropuerto, estamos en espacios abiertos, por lo general siempre hay una diferencia entre 2 y 5 grados de diferencia respecto de la ciudad. Siempre hay una diferencia entre 2 y 5 grados en la pista. Cambia bastante la diferencia. Después tenemos el Upper Air Observations, las observaciones en el aire. Come from weather balloons that give information such as air temperature and pressure, wind speed and direction and humidity. Viene de globos meteorológicos que nos van a dar información, como por ejemplo la temperatura y la presión del aire, la velocidad y la dirección del viento y la humedad. Pilots also make upper air observation by reporting on weather conditions they observe as they are flying. Los pilotos también hacen observaciones en el aire y van reportando las condiciones meteorológicas que ellos observan mientras están volando. Esto es un trabajo en conjunto, torre de control y cabina del piloto también. And then we have radar observations that provides precipitation, wind speed, and weather system information. Y después tenemos las observaciones de radar que proveen precipitación, velocidad del viento y la información del clima en general, ¿no? These observations are compiled into various weather briefings and weather reports for pilots. Toda esta información, estas observaciones, se compilan en varios briefings y reportes meteorológicos para los pilotos. Veamos qué
tipo de briefings tenemos? Y presten atención porque acá hay una pregunta de examen. Yo de este slide hago una pregunta de examen. Después nos digan que no les avise. Igual el examen les fue muy bien, así que... So, weather briefings. Briefings meteorológicos. Weather briefings give pilot a picture of current weather conditions. There are 3 types of weather briefings. Los briefings meteorológicos le van a dar al piloto una imagen de las condiciones meteorológicas actuales. Hay 3 tipos de briefings meteorológicos. Standard briefings are the most comprehensive type of briefings as they give an overall picture of the weather to pilots before departure. Tenemos los briefings estándar, que son los más comprensivos, los más comunes, los tipos más habituales, ¿no? de briefings, ya que les van a dar una mirada generalizada, ¿no? Una imagen generalizada del clima a los pilotos antes de salir. O sea, te dan información general. Obviamente que esta información se puede ir actualizando, pero bueno, a grosso modo, ya sabes que te puede ir esperando. Then we have the abbreviated briefings, are up-to-date briefings and are used if a flight is delayed or there are changes to the standard briefing. Después tenemos los briefings abreviados, que son briefings, son actualizaciones de los briefings en realidad, y se utilizan si la aeronave, si el vuelo, mejor dicho, ha sido demorado o ha habido cambios en el briefing estandarizado, ¿no? O sea, tenemos el briefing estandarizado, que sería como el principal, que me da la imagen, digamos, general de lo que está aconteciendo en el clima, y después tenemos los abbreviated briefings, los briefings abreviados, que son pequeñas actualizaciones que se le va haciendo al briefing principal. Y después tenemos el Outlook Briefing, que es un briefing como que va más allá, digamos, de las horas establecidas por el vuelo. Consists of general weather information that is given to pilots when a flight departure is more than 6 hours away. These briefings helps pilots and flight control plan their route and help them determine whether or not it's safe to fly. Estos briefings, digamos, prolongados, consisten en información meteorológica general que se les da a los pilotos cuando un vuelo está, como cuando faltan más de 6 horas para que, digamos, salga el vuelo, ¿no? Estos briefings ayudan a los pilotos y a controlar, digamos, a planificar el plan de ruta, y les ayuda a determinar si es seguro o no volar. Viendo las condiciones meteorológicas que tenemos de acá a 6 horas, o dentro de 6 horas, si realmente va a ser seguro o no volar. Si yo sé que está viniendo una masa de aire o de viento frío y que probablemente, no sé, venga detrás de esa masa de viento frío una tormenta de nieve, y no, claramente no va a ser seguro volar o aterrizar en ese lugar. Tipos de reportes que tenemos. In addition to weather briefings, pilots rely on 3 main aviation weather reports, which are designed to give them precise information on current weather conditions. Además de los briefings meteorológicos, los pilotos se apoyan en 3 tipos de reportes meteorológicos aeronáuticos que están diseñados para darles información precisa de las condiciones meteorológicas actuales. Each report has a code to make it easier to identify which report the weather data is coming from. Cada reporte tiene un código que se muestra entre paréntesis para que sea más fácil identificar de qué reporte viene la data meteorológica. First, we have the Aviation Routine Weather Reports, METAR, are observations of current surface weather. Por un lado tenemos los METAR, se los conoce así, METAR, directamente también en castellano se les dice así.
que son los reportes meteorológicos rutinarios de aviación, que son observaciones del clima a nivel de superficie. Meta reports are typically in a standard international format and are used around the world, although many countries have their own version. El METAR son reportes que tienen un formato internacional estandarizado y se utilizan alrededor del mundo, aunque muchos países tengan su propia versión. Number 2, pilot weather reports, PREP, are reports by pilots on weather conditions they see outside as they are flying. Los reportes meteorológicos de los pilotos, el PIREP, son reportes hechos por los pilotos sobre las condiciones meteorológicas que ellos ven hacia afuera cuando están volando. PIREP data includes visibility, cloud height and size, and location of turbulence and icy conditions. Los PIREPs incluyen datos como la visibilidad, la altura y el tamaño de las nubes, la localización de turbulencias y condiciones meteorológicas frías o de posibles engelamientos. These reports allow agencies and service outlets to inform other pilots who may be on a similar flight path or flying through the same region. Estos reportes les permiten a las agencias o a los servicios informar a otros pilotos que puede que estén volando por el mismo camino o atravesando la misma situación, la misma región, perdón. Y por último tenemos los SD, que son los Radar Weather Reports, son los reportes meteorológicos radarísticos, come from radar stations and give information on areas of precipitation, wind speed, weather system, and thunderstorms. Estos SD vienen de estaciones de radares y nos van a dar información de distintas áreas sobre precipitación, velocidad del viento, sistemas meteorológicos y tormentas eléctricas. Bien, ¿esto lo conocían? ¿Lo habían escuchado en algún momento? ¿Se lo habían mencionado en otra materia? ¿O todo esto es nuevo para ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Se va entendiendo más o menos o no? Sobre los METAR, puede ser, en las clases anteriores siempre lo mencionaban. ¿Lo mencionaban los METAR? Sí, porque es el más habitual. Sí, sí. Si bien están estos briefings, ¿no? Que son los pequeños, digamos, los pequeños reportes, después están estos reportes que son más oficiales y demás. La realidad es que el que más se utiliza, por lo que yo tengo entendido, que me han explicado, el más habitual es el METAR. ¿Sí? Y se lo conoce así directamente, en todas partes le dicen METAR. No hace falta que digan Aviation Routine Weather Reports. No, ya se sabe que ese es el reporte oficial meteorológico, ¿no? Que bueno, después se irá actualizando, se va agregando información, etc. Bien, miren que después vamos a ir haciendo... Tenemos ejercicios para hacer después, ¿eh? Así que los quiero todos despiertos. Porque estos ejercicios, como siempre les digo, salen preguntas de examen. Ok.